Bodega San Francisco creciendo juntos y Walmart llegando a todos los rincones de Chile presentan el Rat Pack, el esperado Rat Pack. Muy buenos días, Paula Comandari. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días, con harta novedad esta mañana. Sí, así es. Está también Mónica Pérez conectada desde Roma. Buenos días, buenas tardes, Mónica. Sí, buenas tardes para mí, ¿cómo están ustedes? Estoy con alguna dificultad de señal porque estamos en la Plaza de San Pedro, aquí son ya las 2 de la tarde con 11 minutos, está lleno de periodistas por supuesto, así que me van a disculpar si en algún minuto pierdo un poquito la señal, pero estoy acá lista para contarles todo lo que está ocurriendo en esta segunda jornada de Conclave. Que no está pasando poco, vamos a ir al tiro contigo. Mónica, ¿para qué te pregunto? ¿De qué vamos a hablar? Paula, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué hemos adelantado? Vamos a interpretar la encuesta CEP, los puntos estratégicos, las distorsiones en el terreno electoral y las preguntas que se abren para el gobierno en su último año. Ya, vamos a tener tiempo para abordar eso en detalle, pero Mónica, cuéntanos cómo ha sido esta mañana en la Plaza de San Pedro. Mira, muchísimo menos masiva que ayer, que estaba repleto. Acá no cabía una alquiler ayer en la tarde, en lo que fue la primera fumata. Se calculó 45.500 personas. Esta mañana se calcula que hubo 11.000 personas esperando la fumata de la mañana, porque el sistema es un poquito enredado. Mira, lo voy a tratar de explicar. Son dos votaciones. Son 2 votaciones en la mañana, 2 votaciones en la tarde. Solo en el caso de que en la primera votación se logre un papa, es decir, una fumata blanca, se hace una primera fumata. Si es que no se logra consenso en esa primera votación, se pasa de inmediato a la segunda y ahí viene la fumata. Es decir, 2 votaciones, una fumata en la mañana, 2 votaciones en la tarde, una fumata en la tarde. Solamente en el caso de que en cualquiera de las 2 primeras votaciones, ya sea en la mañana o en la tarde, salga humo blanco, es que se hace una fumata antes y no se procede a la segunda votación. Pero eso suele ser difícil, porque recordemos que el Papa Francisco fue elegido a la 5ª votación y el Papa Benedicto XVI a la 4ª votación. Es decir, en el caso del Papa Benedicto, sí hubo humo blanco en la primera fumata de la tarde. Ya. Así que hay máxima expectación, ustedes podrán comprender, porque hasta ahora todo lo que ha pasado era absolutamente previsible, pero claro, ahora estamos entrando en tierra derecha, porque son las 2 fumatas de la tarde las que en los últimos 2 cónclaves nos han dado el Papa, han dado el resultado y los votos necesarios para elegir al líder de la Iglesia. Mónica, entonces esto significa que si hubo fumata negra hace un rato, eso significa que ya vamos en 3 votaciones y que ahora en la tarde empezarían... 2 votaciones. 2. No, 3, porque la fumata sale negra después de 2 votaciones. Claro. Las de los 2 de la mañana y quedarían las 2 de la tarde. Exactamente. Claro, llevamos 3 votaciones claro. Y en la tarde son 2 más, serían 5. Ya, ¿y cómo es dice, hoy día han llegado menos gente, pero yo me imagino que ahora en la tarde, si se supone que podría ser el momento clave, se va a empezar a congregar más gente en torno al Vaticano y la Capilla Sixtina? Yo creo que sí. Mira, la Capilla Sixtina es difícil porque está llena dentro de toda la zona cerrada del Vaticano. Nosotros estamos en la Plaza de San Pedro porque de aquí se ve desde lejos la Capilla Sixtina, que está por el lado de atrás de la Ciudad del Vaticano. Está cerrado todos los museos vaticanos, por tanto no hay flujo de turismo por ahí, pero sí se abrió hoy día ya la Basílica de San Pedro para los turistas. Entonces, fundamentalmente lo que hay hoy día son los tours que ayer estaban suspendidos porque ayer se produjo esta misa tan importante, que es la misa que se hace para la creación de un sumo pontífice, y que por tanto cancelaron toda la parte turística, pero hoy día volvieron los turistas con todo. Lo que más estamos viendo son turoperadores que están trabajando acá, van largas filas, ¿no es cierto? Uno los reconoce claramente porque todos van con estos audífonos, les van narrando con un micrófono y les van explicando lo que están viendo, y está lleno con banderas de todas las nacionalidades, pero son fundamentalmente turistas. Yo me imagino que en la tarde ya se va a congregar aquí una masa mucho más religiosa, si uno pudiese decir,
gente que realmente está esperando la elección del nuevo Papa, porque saben que lo que ha ocurrido en las últimas elecciones es que la decisión se toma en la tarde del segundo día. Ahora, los expertos no descartan que en esta ocasión, dado de que son 133 cardenales, todos nuevos, mucho más diversos geográficamente, diversos en intereses, la mayoría cueste más conseguirla. Por tanto, nadie descarta que podría ser un tercer día, que sería mañana viernes. Así que hay esperanza, por supuesto, porque por los dos últimos cónclaves, eso es lo único que sabemos, pero la verdad es que podría perfectamente extenderse hasta mañana viernes y estaría totalmente también dentro de lo normal. Lo que nos dicen acá todos los expertos es que por mucho que nosotros, no sé, como periodistas o en general, el público quiere saber lo antes posible la decisión, la Iglesia tiene que tomar sus tiempos, la Iglesia tiene que tomar una decisión bien, porque es una decisión muy importante de quién va a ser el líder de 1.400 millones de católicos. La Iglesia además está en un momento muy especial, hay diversas situaciones que se generaron a raíz del papado de Francisco. Hay gente que está a favor de continuar con estas reformas de Francisco, otras que no, otros cardenales que no están en esa misma posición. Está el Vaticano también con serios problemas económicos. Por tanto, hay muchos temas que se están discutiendo y que si bien eso no se discute al interior de la Capilla Sixtina, porque en la Capilla Sixtina no hay deliberación, es decir, ellos solo entran a la Capilla Sixtina a votar, a esta hora están almorzando, fumándose un cigarrito, durmiendo la siesta, hasta volver a entrar en un ratito más. Ahora es cuando se producen las negociaciones, claro, las conversaciones, porque ya probablemente en estas 3 primeras votaciones los cardenales ya tienen una idea de cuáles son los candidatos más fuertes y por tanto en base a esos nombres ya se empiezan a hacer aglutinarse votos, a negociar votos para ir formando esa mayoría que se requiere para el nuevo líder de la Iglesia. Mónica, dime una cosa, porque tú sabes harto de este tema, has seguido los temas de la Iglesia y ahora estás allá, estás conversando con otros periodistas que también saben mucho de este tema, con expertos. ¿Hay algo que te haya sorprendido, algo que haya salido que como que desde acá no nos estábamos enterando? ¿Alguna mirada sobre la Iglesia que te haya llamado la atención? Mira, lo que más me llama la atención es que siendo la Iglesia con todas las crisis que ha sufrido a raíz de los escándalos de abuso sexual, por ejemplo, o escándalos de corrupción, o incluso lo que ha sido la secularización de la sociedad, es decir, hay muchísima gente que ha perdido la fe o que ya no le interesa el ámbito religioso. Me llama la atención el interés que esto genera, la masividad que esto genera, porque uno pudiese pensar que es una institución ya anquilosada, antigua, imagínate, son tradiciones centenarias de lo que estamos viendo, esto de que los papas, los cardenales se levanten uno a uno, de forma solemne, vayan caminando, o sea, todo el procedimiento que lo vimos todo en la película Cónclave, es algo muy antiguo, uno podría pensar perfectamente. O sea, por de pronto puros hombres. Y solamente hombres, claro, por ejemplo, o sea, hay muchas cosas que quizás ya no interpretan a la sociedad actual y perfectamente podrían votar más rápido, no tendríamos que estar esperando 3 horas para que votaran 133 cardenales, podrían votar de forma electrónica automática, ¿no? Aunque sea dentro de la Capilla Sixtina, pero bueno, de otra manera más rápida. Sin embargo, se mantienen todas estas tradiciones que uno podría decir son tan ya pasadas de moda, y sin embargo aquí la gente sigue con mucha expectación, se ve mucho interés, mucho más allá de lo que uno pudiese pensar. Y acá, te digo, he hablado con gente que es católica y gente que nada que ver, que no tiene fe, y sin embargo siguen estando muy interesados en lo que pasa en relación a la Iglesia. Y eso a mí me llama mucho la atención, el interés que todavía genera esta institución que ya es milenaria. Increíble la expectación que ha generado, Mónica, en todo el mundo. Ahora también mucha expectación respecto a lo que está pasando allá adentro. Yo no sé si es que hoy, en las horas que ya han ocurrido durante esta jornada, para ti que ya estás como a mediodía o más, si hay alguna especulación o algún nombre que ha saltado como favorito en la prensa italiana. Yo no sé si es que hay novedades respecto a en lo que nos quedamos ayer. Mira, sí, lo que ahora ya siguen diciendo en todos lados, también lo he conversado con varios sacerdotes chilenos que viven aquí y por tanto tienen mucha comunicación con la curia, es
siendo el favorito Pietro Parolin, que es el secretario de Estado del Vaticano, el número 2 del Vaticano, el número 2 del Papa. ¿Por qué? Porque es una persona que representa a la curia, es decir, una persona que se ha manejado acá, que ha trabajado, que conoce el funcionamiento de la institucionalidad del Vaticano, por tanto está muy bien preparado en ese sentido, pero también tiene un aspecto pastoral importante, a pesar de que él ha sido fundamentalmente la persona que ha estado a cargo, ¿no es cierto?, de como la gestión del gobierno, pero sí tiene experiencia, además de una persona que es moderada, que en un comienzo estuvo muy cercano al Papa Francisco, luego tuvo algunas discrepancias con el Papa Francisco, entonces podría podría hacer concesiones o podría dejar tranquilo a ambos sectores, tanto los más reformistas como los más conservadores. Se está buscando una figura de consenso, totalmente. Claro. El otro, del cual se habla mucho, es el cardenal Adelín, que yo lo he mencionado bastante, que es un cardenal francés, que es muy, me dicen, muy simpático, muy encantador, un pastor muy importante en el sentido de que muy cercano a la gente, y es de Marsella, una ciudad francesa muy multicultural. Entonces él también tiene mucho conocimiento, mucha cercanía con la gente. Y el otro que también se habla mucho es de Matteo Zuppi, que es el presidente de la Conferencia Episcopal de Italia. Otra persona también muy carismática. El otro que se habla también es de Francis Prevost, que es norteamericano, pero el menos norteamericano de los norteamericanos, porque fundamentalmente ha ejercido todo su trabajo en Perú, así que habla perfectamente español y tiene, por supuesto, el apoyo de los latinoamericanos. Y por último está Pizzaballa, que es el patriarca de Jerusalén, que si bien es una persona demasiado joven, dicen, tiene solamente 60 años, y no se quiere un papado largo en esta ocasión, es un candidato que podría ser el candidato sorpresa. Oye, Mónica, uno te escucha y dan ganas de estar ahí. Total. Como que realmente logra transmitir lo que está pasando allá. Te vamos a liberar. Sí, la verdad es que es muy interesante lo que está pasando, mucho interés, y se viene un lugar muy vibrante estar acá, a pesar de que te prometo que hay una cantidad de problemas. Los policías italianos no son muy simpáticos, les tengo que decir, son bastante prepotentes. ¿Ya? Y nos han gritoneado, nos han tironeado y nos han empujado, a pesar de que la verdad es que estamos molestando lo menos posible. La verdad que nos tienen bastante arrinconados aquí en la Plaza de San Pedro, pero seguimos trabajando con todo el entusiasmo. Bueno, mucha suerte con eso, Mónica, te vamos a liberar para que puedas seguir reporteando, pero vamos a seguir en contacto durante todo este día que podría ser tan clave allá en el Vaticano. Así que muchas gracias por el informe. Quizás esta misma tarde ya tenemos papas, así que ahí seguimos conversando mañana. Ahí te vamos a necesitar. Atentísimas mucho. A tu reporte, Mónica. Buenos días. Ya, chao, chao. Muy buenos días. Bueno, ahí estábamos con Mónica Pérez desde Roma contándonos todo lo que está pasando desde el lugar de los hechos. Y acá volvemos a Chile, a la política. Que están pasando algunas cosas. Unas pocas cosas. Y tenemos encuesta CEP. Claro, tal como ocurre habitualmente, Coneja, había harta expectación por los resultados que iba a arrojar esta encuesta, que, como para ponerlo en contexto, todos los que nos están escuchando, esta medición es muy distinta a las otras encuestas que se hacen en forma semanal, mucho más habituales, más frecuentes, digo, que al final las otras son más contingentes y como más rápidas de realizar porque son telefónicas o se hacen online. Y van midiendo la temperatura electoral fina. Claro, el minuto a minuto. El minuto a minuto. Esta, la CEP, es la única que se hace con cuestionario presencial, entrevistando a personas cara a cara en todo Chile, lo que te permite procesar las temáticas de una manera bien distinta. Y también hacer preguntas muy diferentes. Claro, una encuesta más larga. Mucho más larga, más contundente. El trabajo de campo, que es súper importante decirlo, cuando se hizo, en el caso de la CEP, se realizó entre el 6 de marzo y el 14 de abril. O sea, las preguntas se comenzaron a hacer 2 días después de la renuncia de Carolina Toá al Ministerio del Interior. Ah, solo 2, ya. Ahí claro. Empezó, 2 días después de la renuncia. O sea, en el fondo se hicieron las preguntas, se comenzaron a hacer las preguntas cuando ya había renunciado, pero claro. 2 días después, cuando abrió públicamente su intención de convertirse en candidato, o sea, estaba como muy reciente, lo que genera cierta distorsión, porque además, a diferencia de otras encuestas, no contempla
los últimos acontecimientos en la carrera prepresidencial, podríamos decir. Por la carrera ejemplo, de la que primaria. Carolina Toa es pareja de Mario Marcel, eso no alcanza a estar. Eso no alcanzó a estar, O no. la candidatura de Gonzalo Vinte, Tampoco la alcanzó a estar. proclamación no alcanzó O sea, a estar. ni siquiera alcanzó a estar la inscripción a las primarias Ya. de todos los candidatos. Ya, perfecto. Entonces, obviamente que no contempla esos acontecimientos que han movido probablemente la aguja electoral en los últimos días. Como decíamos eso, yo me preguntaba harto si cómo iba a influir en las encuestas que vienen este disclosure de la relación de Carolina Toa con Mario Marcel, que se hace pública esta semana y que algunos dicen, o sea, no pocos dicen, que podría, entre comillas, humanizar a Toa, Ya. sobre todo en este periodo en que se le ha tildado de ejercer un liderazgo fuerte, Bueno, autoritario. ella misma ha hablado que como ministra del Interior ella no podía estar como mostrando como una cara más personal, más o menos, porque el Más ministro, cercana, claro. el ministro del Interior tiene que mostrar autoridad. y fuerza. Exactamente, o sea, más lejanía con Claro. la gente. De todos modos, igual cuando uno analiza los resultados, no es una buena imagen para la candidata del socialismo democrático, por supuesto, aparecer a estas alturas, porque si bien la encuesta se hace antes, se publica ahora, solo con 5 puntos, por debajo del candidato libertario, por ejemplo, Johannes Kaiser, y con otro Que tiene eleme- 6, ¿no? Tiene 6 Claro, y queda tercero en el ranking. Exactamente, exactamente. Claro, otro elemento que no les juega a favor, te diría yo, ni a Toa ni a ninguno de los otros candidatos del oficialismo, es la desaprobación de la gente hacia la figura del presidente Gabriel Boric. Es bien increíble la cifra, alcanza 66%, es una de las más altas de su periodo. Sí, porque el presidente siempre, en general en las encuestas, como que ronda en torno al 30% de aprobación. De aprobación y Claro. esta es un 22%. Un 22%, o sea, como que se Claro. acerca más al rango de los 20. Claro, claro, no- exactamente. Es no es lo inédito habitual. en la encuesta CEP esa cifra de aprobación. O sea, 66% de desaprobación y 22% de aprobación, cuando le preguntan a la gente en positivo. Y esas son cifras que, además, si uno compara otras encuestas, Ya. cuando se hizo la criteria en ese periodo, también arrojó una aprobación súper baja. Ah, coincide también. En esa encuesta. Conversan Ya. ambas mediciones en ese sentido. Y eso lo conversaba con Cristian Valdivieso, nuestro columnista y cabeza de Criteria, Claro que. No, ayer estuvo en página 13. que ayer estuvo en página 13, sí, porque según él la CEP muestra que, entre comillas, la normalización que intenta instalar la moneda, digo Palacio, no logra permear la opinión pública. Por ejemplo, cuando analizamos el tema de seguridad, que ha sido foco del gobierno, porque claro, sigue siendo la primera preocupación de la gente, la primera área de prioridad, de Y esta tensión. encuesta lo vuelve a mostrar. Claro, entonces parece ser una materia inelástica, me dice Cristian Valdivieso, porque aunque en esta administración se han desplegado múltiples esfuerzos, lo sabemos, los cambios en esta área no rinden frutos en términos de aprobación. Eso no está Ya. sobre la mesa. Entonces, se genera un dilema bien complejo porque el gobierno no puede abandonar esa agenda, por supuesto, la agenda de seguridad, pero tampoco obtiene el rédito político que se busca, probablemente porque la ciudadanía ya se formó un juicio que es muy difícil Claro, de y porque se modificar. aprueba, por ejemplo, una ley, pero eso se demora en mostrar efectos, o sea, que bueno, es difícil medidas como inmediatas. Que produzcan Claro, efectos. además hemos visto que no hay más de 40 normas que se han aprobado en este gobierno, pero aún así la gente dice, esto no está Igual funcionando bien. asaltaron a mi pariente Exacto, el exacto. otro día. Y la situación se agrava porque después de la salida de Carolina Toa del Ministerio del Interior, la figura del ministro Luis Cordero es la que ha asumido parte de ese rol, mucho más importante que antes en el Ministerio del Interior, pero sin el peso político ni el relato consolidado que tenía Carolina Toa y el Ministerio del Interior en ese momento. Entonces, ojo que además, encontré interesante cuando le preguntan a la gente si el país está progresando, si está en decadencia o está estancado. Fíjate, Coneja, que el estancado es lo más prominente, con un 53%, y es un índice que además nunca ha bajado del 50% en la administración Boric. Ya. El que estamos estancados, que algo nos pasa, que este país no está donde se mueve, debiera estar, no se mueve. Exacto. Y esto muestra un aspecto bien negativo para el mandatario, obviamente, pero también porque no es una tendencia ya como
ya no es un episodio único azaroso, sino que se transforma en una tendencia que ya no es coyuntural, con una aprobación que se ha mantenido bastante baja durante un buen tiempo, lo que obviamente ejerce presión sobre las candidaturas oficialistas, sobre todo porque quienes compiten en las primarias con más ventaja son las exministras Toá y la ex titular del Trabajo, Janet Jara, ambas vinculadas al gobierno, además del Frente Amplista y el íntimo amigo del presidente, Gonzalo Vinter, por lo que, ojo, despegarse de la actual administración. Hay una tentación. Hay una tentación, pero es muy difícil de que dé frutos. Claro, viniendo de donde vienen. La pero desvinculación, porque claro. yo conversaba ahora con la ministra vocera, Isabel Echeverri, y decía, bueno, lo que dicen todos los gobiernos, nosotros no nos movemos por las encuestas, por supuesto que las miramos, pero no es eso lo que nos mueve, tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo. Pero los candidatos sí se mueven por las encuestas. Y Claro. entonces, con un presidente con menos aprobación, bueno, es menos atractivo asociarse. Bueno, al y eso, presidente. ya acuérdense cuando le preguntamos a Gabriel Boric, al propio presidente, qué consideraba de esto, entre comillas, traición de algunos candidatos que se están desmarcando, él decía, no, yo creo que está súper bien que lo hagan. Bueno, Cada acá cual es tiene... deseable. Es deseable que se haga. Bueno, ahí uno también entra la sospecha de que no hay mucha respuesta que se pueda dar Claro. frente a candidatura, por ejemplo, la candidatura de Carolina Toá, que ha tratado de alejarse del actual gobierno, con poco chance de que eso resulte, pues igual ella fue la jefa Claro, la jefa de gabinete. de gabinete Una cara importantísima del gobierno. Sí, de cómo vino a cambiar además el rumbo, el camino que estaba concretando en ese momento la administración Boric. Ahora, no puedo dejar de mirar con lupa también el otro bando, y más allá de los nombres, la CEP también confirma que la centroderecha vive un momento de mayor sintonía con el clima de opinión pública, y el ideario del sector parece tener vientos a favor. Fíjense que la pregunta abierta sobre quién debería ser el próximo presidente, como les mencioné recién, las menciones a Matei 15%, Kast 11% y Kaiser, como decíamos, 6%. 6, dijimos, sí. ¿verdad? Sí. Además, como les comentaba, la encuesta refleja un giro hacia ideas asociadas tradicionalmente a la oposición. Miremos, aumento en la preocupación por el orden y la seguridad, prioridad del crecimiento económico, más apoyo a la responsabilidad individual sobre el respaldo estatal y un alto acuerdo también con inculcar obediencia a la autoridad en la educación de los niños. Interesante Claro, ese tema que también. Eso que tú estás planteando, Paula, es súper interesante, porque ya las candidaturas pueden subir, bajar, han aparecido nuevas candidaturas, pero acá cuando preguntan sobre los principios, se ve un giro, como dices tú, Sí. como a las ideas que tradicionalmente hemos asociado a la derecha. El péndulo, cómo se Mm. está moviendo hacia un lado. Y en esta fotografía, la imagen de Kast mejora sustancialmente, sube 6 puntos en evaluación positiva y baja 7 en negativa. Es el único candidato con esa doble mejora, no hay otro. Ah, mira. Si bien sigue quedando muy bajo los demás nombres que suenan como para tener un cargo. No solo con los presidenciables, está bajo Kaiser, que tiene un 32%, está bajo figuras como Claudio Rego, Michelle Bachelet, la propia Matei, y debajo del alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, el mejor evaluado con un 41%, lo que abre preguntas sobre cómo eso puede ayudar también a la candidatura de Gonzalo Vinter. Claro, Algunos ¿cómo creen que puede sí. tratar de traspasar esa popularidad? Claro que sí. Ahora, el dato más elocuente, y diría que el más importante, es que más de la mitad de los chilenos dice que aún no sabe por quién va a votar. Un 52% contesta no sabe o no contesta, lo que indica que hay una amplia mayoría que no quiere posicionarse aún Todo o que, puede pasar. o que no ha decidido. Sí. Y eso ya se vio en elecciones anteriores, cuando la gente cerró su opción muy último momento. Entonces, esto, Coneja, está súper abierto, súper abierto. La carrera presidencial está abierta, el escenario político en permanente transformación, o sea, la incertidumbre sigue dominando el panorama electoral. Así Entretenido el están las reporte. cosas. Lo que pasa es que las encuestas no solo muestran unas fotos, sino que crean ciertas realidades. Y eso es lo interesante. ¿Qué va a pasar? ¿Qué efectos va a tener esta encuesta? Paula, aquí vamos a estar Vamos a lo atentos. atentos, sí. Aquí vamos a estar atentos. Bueno, hoy día. atento con la última cifra de inflación, porque acaba de publicarse ese número y estamos por lo menos, Coneja, ¿Respiramos aliviados? respiramos un poco más aliviados porque está más bajo respecto del mes de marzo y llegamos a un 0,2%. Sí.
Así es que estamos muy o Ya. sea, un poquito más abajo del mes de marzo, que les decía que anotamos una inflación de 0,5. Y además, ojo, que estamos atentos al tema de seguridad, porque Ipsos y la Fundación Paz Ciudadana a las 10 de la mañana va a dar los resultados de un nuevo estudio que aborda el avance de la Sí, es interesante. ciberdelincuencia que Tremendo también tema. es, sí, temazo, y cómo ha cambiado la percepción de inseguridad del ciudadano. Así es que eso también va a ser importante en medir la temperatura respecto a la percepción de este gobierno. Así terminamos. Muchas gracias, Paula, por este informe. Saludamos a la Mónica, que está en Roma, que siguió Sí, reporteando. estamos con los ojos puestos en Roma también. Así que, muy buenos días. Muy buenos días. Y nos vemos en Mercado Global en un rato más. Así es, con toda la profundización de las últimas cifras económicas. Este es el resumen de noticias en Mesa